Muchas gracias por venir a esta conferencia. Quisiera empezar antes que nada dando las gracias a la Casa Encendida por haber organizado este ciclo de conferencias en el que hoy vamos a escuchar a Ignacio Ramonet. Se trata de un ciclo de conferencias que estamos organizando con Le Monde Diplomatique en español y con el Instituto de Estudios de Naciones Unidas sobre los grandes retos que estamos afrontando en estos momentos a nivel de la humanidad, a nivel global, y que hemos titulado La humanidad en su laberinto. Hoy contamos con una persona excepcional. De verdad que presentar a Ignacio Ramonet es para mí todo un honor y un placer. Y aunque su currículum es muy largo, creo que para aquellos que no los conozcan voy a tomar un poquito de nuestro tiempo para hacer ver. Ignacio es doctor en Ciencias Sociales por la École des Hautes Études y Ciencias Sociales de París. Es, como he dicho, director de Le Monde Diplomatique en español. Es profesor emérito de Teoría de la Comunicación de la Universidad París VII. Es doctor honoris causa por 5 universidades internacionales, especialista en geopolítica y estrategia internacional. Ha sido fundador del Foro Social Mundial y creador de su lema, Otro mundo es posible, y fundador de la ONG Media Watch Global, fundador y presidente de honor de ATTAC, así como hijo predilecto de la humanidad por Naciones Unidas. Ha recibido numerosos reconocimientos y distinciones, entre ellos de periodismo, el Rodolfo Walsh de Argentina, el Antonio Asensio de España, el Muza de Cuba, la Medalla de Oro del Senado francés y reconocimientos del Senado y de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América. Y hago quote, por sus extraordinarios aportes como escritor, catedrático, periodista y escritor, cierra comillas. Es autor de una treintena de libros, todos traducidos a numerosos idiomas, entre ellos Cómo nos venden la moto, junto con Noam Chomsky, Un mundo sin rumbo, la tiranía de la comunicación, Internet, el mundo que viene, Propagandas silenciosas, Guerras del siglo XXI, Irak, historia de un desastre, La crisis del siglo, La explosión del periodismo, El imperio de la vigilancia, La pandemia y el sistema mundo, La era del conspiracionismo y 2 bestsellers mundiales. Se trata de la biografía de Fidel Castro, biografía a 2 voces, y Hugo Chávez, Mi primera vida. Después de esta amplia introducción, vamos a darle la palabra a Ignacio. Antes quería simplemente decirles que hoy vamos a cambiar un poco la forma de hacer las preguntas, porque como nos han dicho con anterioridad que van a haber muchas preguntas, hay unas compañeras y compañeros que tienen unos papeles y quien quiera escribir la pregunta, luego nos las pasarán y haremos esa ronda de preguntas. Ignacio, el ciclo y la conferencia sobre la geopolítica del 2024. Estamos en vísperas de unas elecciones muy importantes en Europa y en Estados Unidos, mientras el mundo además se ve impactado por una serie de seísmos militares, climáticos, económicos, sanitarios, religiosos, sociológicos, tecnológicos, que se producen al mismo tiempo y de alguna forma se retroalimentan. Además de las consecuencias provocadas por la pandemia, estamos asistiendo a unas guerras en Ucrania, un conflicto en Oriente Próximo, que son 3 seísmos centrales en los que se añaden numerosas problemáticas. Vayamos por partes. Lo que sí parece claro es que estamos asistiendo al fin de una globalización del capitalismo y no parece que haya una propuesta alternativa. Muy bien, gracias, Enrique. Mira, primero agradecerte a ti, Enrique, por tu presentación extremadamente elogiosa, te agradezco mucho. Agradecerle a mi amigo Ferran, que dirige estas conferencias, por haberme invitado. Agradecer, evidentemente, a la Casa Encendida, a Blanca por su gentileza y su invitación habitual, y agradecer a todos los organizadores que han tenido esta idea de organizar primero el ciclo, que a mí me parece estupendo, y creo que las intervenciones que ha habido antes, con María Fernanda Espinosa en particular y con nuestro amigo Graciano también, si
parte del público ha seguido ya las conferencias anteriores, estamos ya en plena temática, ¿verdad? Entonces, también darle las gracias a todas las personas, los amigos y amigas que se encuentran en la sala y, bueno, tratar de contestar a tu pregunta. La idea que tenemos, en vez de hacer una conferencia así magistral, es ir contestando a las preguntas de Enrique y luego encadenamos con las preguntas de la sala si las hay. Sí, lo que está pasando hoy, todo el mundo sabe que estamos viviendo algo que es de ruptura, digamos, algo nuevo, ¿no? Siempre se vive algo nuevo, pero a nivel geopolítico, esta conferencia se llama Geopolítica 2024, Anatomía de una policrisis, ¿verdad? La policrisis es esto que estamos viviendo. O sea, una serie de crisis que no están aisladas, ¿verdad? Que están articuladas y que, digamos, la intensidad de alguna de las crisis se transfiere a otras crisis y le añaden intensidad, ¿verdad? Entonces, hoy saber que estamos viviendo un momento muy particular, eso no es nuevo, no necesitamos ir a escuchar a nadie que nos lo cuente, ¿verdad? La dificultad para la mayoría de nosotros es realizar el esfuerzo de síntesis que haga que entendamos cómo todas estas crisis dibujan un mundo muy diferente. Es un mundo diferente, primero por algo que acaba de subrayar Enrique. El capitalismo está sin piloto, digamos, está sin guía. Sabemos que la última idea del capitalismo es el neoliberalismo, ¿verdad? Lo que llamamos el ultraliberalismo o la globalización. Todo eso fracasó en el 2008, cuando hubo la crisis financiera de la que todos hemos oído hablar. Y por consiguiente, hoy no sabemos muy bien cuál es. El capitalismo sigue funcionando, sigue siendo dominante a escala planetaria y la economía de mercado triunfa como nunca, pero ya es como, no sé, esas gallinas que ya se les ha cortado el cuello y siguen corriendo, ¿verdad? O sea, la inercia del movimiento existe, pero no hay un proyecto que pudiéramos, que los capitalistas pudieran en todo caso difundir. La prueba de ello es que está funcionando por defecto o por exceso. Digo, por ejemplo, por defecto, porque claro, una de las tres grandes crisis centrales que vive el mundo son los efectos de la COVID. No podemos obviar, no podemos pensar que algo como la COVID, que hizo más de 1 millón de muertos y más de 1.000 millones de enfermos, más de 1.000 millones de enfermos, o sea que evidentemente hay pocas personas que no han visto un enfermo en su proximidad, que esto ha afectado todo el funcionamiento del mundo, de las sociedades, de los gobiernos, que hemos podido constatar que no había instituciones internacionales capaces de enfrentar a una crisis planetaria, contrariamente a lo que pensábamos, que no hay gobiernos capaces de enfrentar de cualquier color, algunos lo hicieron mejor, otros lo hicieron peor, pero que no ha habido gobiernos que hayan podido enfrentar esta, digamos, pandemia, esta epidemia fulgurante que se estableció y que podría repetirse mañana si la gripe aviar se desarrollara u otro tipo de virus llegase a infectar al mundo, ¿verdad? Entonces, este mundo marcado por eso, marcado por la guerra de Ucrania, marcado por la guerra actual en Gaza, pero a pesar de eso está esta cuestión, ¿verdad? La cuestión de que por una parte bueno, el capitalismo, digamos, no cree en una teoría nueva que
que lo redinamice. Y yo decía, a veces por defecto, ¿por qué? Porque al salir de la COVID se pensó que en un análisis y una crisis de lucidez que hicieron incluso gobernantes muy conservadores, que una parte de la gravedad de los efectos de la pandemia era por causa de que en nombre del neoliberalismo se había desmantelado la sanidad pública. ¿Recuerdan? Y se pensaba que precisamente lo que habría que hacer después de la COVID era restituirle al Estado mayor capacidad de organización de la sociedad y en particular a los servicios de la salud, mayores créditos para no desmantelar la salud pública y no transferirla completamente al privado, al capital privado. Entonces se pensó que precisamente el neoliberalismo podía tener esa vía, adoptar esa vía. Una vía se decía neo-keynesiana, pero no se produjo. Se pensó teóricamente, pero no se produjo. De hecho, estamos en un mundo en el que, bueno, yo hablo de la COVID, pero ya nadie habla de la COVID. Al contrario, hay como una voluntad de olvidar la COVID, como ocurrió en los años 20, ¿verdad? Después de la gripe española, ¿eh? Que había sido un poco la última gran epidemia que conoció Occidente. Digo eso por defecto. Por una parte se pensó que el Estado podía regresar. Y no, pero no regresó. No lo estamos viendo regresar. Si no es quizá, en parte, en el sector de la defensa. Y por otra parte, por exceso, porque resulta que algunos piensan que en realidad el neoliberalismo no funciona porque no se le ha hecho funcionar como debería funcionar. Es decir, debería ser un neoliberalismo, un ultraliberalismo más radical. Es el caso de Javier Milei, que piensa que en realidad todo eso sigue siendo el Estado, todo eso es comunismo. El neoliberalismo es comunismo, es socialismo, porque queda algo de Estado. Y entonces lo que hay que hacer es suprimir por completo el Estado, suprimir los ministerios, suprimir los ministros, suprimir cualquier tipo de servicio público. Si esas dos teorías son posibles, esas dos, preocupaciones son posibles, es porque precisamente no hay hoy, el capitalismo avanza sin cabeza. Sigue avanzando, repito, pero no tiene una teoría que lo sustente, que siempre ha sido una de las fuerzas del capitalismo. Esa es una de las grandes realidades de lo que está pasando hoy. La otra, que es evidentemente más enorme aún, podemos decir, es que en el mundo en el que estamos ha llegado algo que mi generación en particular, que nació después de la guerra, pensaba que nunca más iba a haber, y que es precisamente la guerra. Ha llegado la guerra, ¿verdad? La guerra de Ucrania en particular es una ruptura fundamental en el funcionamiento de la comunidad internacional, ¿verdad? Gaza, en cierta medida, se produce porque ahora la guerra está autorizada. La guerra es una manera práctica de resolver problemas políticos insolubles de otra manera, piensan los que la practican. Eso no era aceptable en política desde 1945. No quiere decir que no hubiera habido guerras, evidentemente. Todas las guerras, en particular de descolonización que ha habido, pero no eran guerras desde prácticamente 1945, no ha habido guerras entre dos estados que se enfrentan frontalmente, para usar un pleonasmo. Eso no ha existido. Una guerra entre un Estado, digamos, occidental, desarrollado, etcétera, contra un Estado del sur,
mucho más débil, o esencialmente guerras entre un Estado y una organización no estatal armada, una guerrilla, o un grupo, digamos, de resistencia, etc. El hecho de que la guerra esté aquí, que la guerra sea de nuevo un instrumento político, esto cambia el mundo y lo hace infinitamente más peligroso, obviamente. Sobre todo que esta guerra podría tener, en la medida, la de Ucrania, en la medida en que uno de los países en causa es una potencia nuclear y que el otro está apoyado por potencias nucleares, por varias potencias nucleares, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, podría tener una dimensión nuclear, cosa que era más impensable aún que el retorno de la guerra, ¿verdad? Porque si la guerra podía ser concebida en teoría, lo que sí no parecía ser concebible es que hubiese una guerra nuclear. Pero ahora sí que es posible. En los momentos en que estamos hablando, no se excluye, todos los días leemos declaraciones. Esta mañana hemos leído declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores polaco, que ha dicho que Polonia está dispuesta a enviar tropas al frente ucraniano para enfrentar a los rusos. Hemos visto al presidente Zelensky reclamar el uso de las armas que los países de la OTAN le están ofreciendo con destino al territorio ruso. Hemos visto al presidente Putin decir que un ataque sobre el territorio ruso con las armas de Occidente sería una declaración de Occidente de guerra a Rusia, y que Rusia respondería a los intereses de estos países. Sí, estamos en esta situación. Estos dos elementos ya, Enrique, son novedades que, digo, el hecho de que el capitalismo esté sin piloto y sin guía y que la guerra sea una dimensión digamos, de las relaciones internacionales, esto hace que nuestro mundo es un mundo radicalmente diferente ya, en el que todo es posible. Detengámonos ahí. El sistema internacional, la gobernanza, esa palabra tan fea en castellano, del sistema internacional que hemos vivido hasta ahora es, como tú decías, el que se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial crean Naciones Unidas, crean el Consejo de Seguridad precisamente para evitar este tipo de crisis, y de una forma u otra, en los últimos casi 80 años ha ido más o menos funcionando. Como tú muy bien señalas, esto ha saltado ahora por los aires. ¿Cómo ves el papel de este sistema internacional que nos hemos inventado, que se llama Naciones Unidas? El Consejo de Seguridad, está claro, lo hemos visto, está totalmente inoperante, está totalmente desprestigiado, lo cual afecta al resto de Naciones Unidas. Como hemos hablado muchas veces aquí en la Casa Encendida, Naciones Unidas es muchas cosas, no solo el Consejo de Seguridad. Pero en este caso concreto, el cometido principal, el mandato principal cuando se creó la organización fue evitar las guerras. ¿Cómo ves ese papel? ¿Se puede hacer algo con estas Naciones Unidas? ¿Sería mejor dinamitar también Naciones Unidas y crear algo nuevo? ¿Hay una alternativa? ¿O vamos a tener que asistir a que Naciones Unidas no juegue un papel relevante y que los distintos países poderosos, Estados Unidos, la Unión Soviética, China, hagan este juego de ajedrez en el tablero mundial? Yo pienso que Naciones Unidas ha hecho su tiempo. El tiempo de Naciones Unidas se terminó. Para nosotros, quizá con el tiempo, veremos que este periodo entre 1945 y 2024-2025 fue un periodo en el que los estados del mundo consiguieron reunirse en concierto en una institución, en el seno de una institución que se llamaba Organización de Naciones Unidas. Pero eso no funciona. Eso se terminó. Se terminó. Y de hecho, el mundo cambiará cuando se termine la guerra de Ucrania. Igual que Naciones Unidas nacieron
del final de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo mundo o las nuevas Naciones Unidas, porque hay un deseo, evidentemente, de que exista un lugar en donde un deseo que viene de mucho antes, ya era una idea de Víctor Hugo en el siglo XIX, bien, y hubo la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial, pero es posible que exista también la nostalgia de un lugar donde no serán las Naciones Unidas que conocemos y probablemente no será, la sede no estará en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sencillamente las Naciones Unidas no funcionan. Puede que funcionen para la educación y la cultura, con la UNESCO, puede, porque hemos visto que, o puede que funcione para la alimentación, como la FAO, o puede que funcione para algunos otros sistemas del sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Pero el Consejo de Seguridad en sí no funciona y lo vemos muy bien, lo estamos viendo desde hace... Podríamos multiplicar los ejemplos. El hecho de que primero los 5 estados que poseen el derecho de veto y que son miembros permanentes, cuando los demás, hay otros 15 que van cambiando, eso, la prueba, la historia ha demostrado que eso paraliza el funcionamiento de Naciones Unidas, ¿no? El mundo entero, 190 países, por ejemplo, pueden reclamar, en el mundo hay 194 o 195 países, 192 países pueden reclamar cada año, que Estados Unidos levante el bloqueo contra Cuba, y a Estados Unidos le da absolutamente igual, hace lo que quiere. Hoy España ha reconocido al Estado de Palestina, pero no debería ser nada excepcional. La mayoría de los países del mundo reconocen el Estado de Palestina. En el mundo hay como 146 países que reconocen. Hay un pequeñito grupo de países occidentales que no reconocen el Estado de Palestina. Entre ellos los países europeos, Estados Unidos y Canadá, Japón y Corea del Sur. El resto del mundo reconoce a Palestina. No es nada excepcional. ¿Por qué es tan excepcional que España lo ha reconocido? Bueno, por eso precisamente. Porque hay un grupo de países que aceptan desde hace 65 años que Israel haga lo que le da la gana, sin aplicar ningún tipo de justicia. Entonces, evidentemente, la Asamblea General de Naciones Unidas mayoritariamente toma decisiones de sanción o de crítica, pero no tienen ningún impacto. Entonces, ese sistema no funciona. La guerra de Ucrania, cuando se termine, dejará un mundo dividido, como lo está en este momento en que estamos hablando. El mundo está ahora dividido, no hay un mundo unido. Entonces, no se puede hacer como que en Naciones Unidas el mundo está unido. Eso era cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, porque todo el mundo estaba unido contra el nazismo. Pero hoy el mundo no está unido y globalmente está dividido en un sur global y 40 países occidentales, los países de la OTAN y sus aliados. Y la visión que se tiene desde aquí, la visión que transmiten los medios, que transmiten los intelectuales, que transmite la academia, es la visión del mundo colonial, colonizador, neocolonizador, pero no la visión real del mundo. Miren, Estados Unidos ha decidido sancionar a Rusia por lo de Ucrania, ¿ok? Y los países europeos, en particular de la Unión Europea o de la OTAN, han aplicado. Pero en el mundo nadie aplica esas sanciones. Hay 150 países que no las aplican. Ningún país africano las aplica, ningún país árabe las aplica, ningún país latinoamericano las aplica, ningún país asiático las aplica. O sea, la visión que tenemos aquí, cuando uno lee los medios de aquí, de cómo es el mundo, pero es que no se han enterado. Abran la ventana y vean el mundo. No está funcionando de esa manera. Y evidentemente, digamos, no es un argumento, sino un argumento de superioridad colonial el decir, sí, pero esos 140 países
Son 140 países del sur, pobres, miserables, pedigüeños, mendigos. Nosotros somos 40, pero somos... Ese no puede ser un argumento, y menos hoy día. Primero que no es un argumento, pero menos hoy día. En un mundo que, por otra parte, cree en la democracia, pero, oiga, 150 es un poco más que 50, si queremos ser demócratas. Entonces, sí, el mundo en el que estamos es un mundo que está muriendo, desde el punto de vista geopolítico, de la organización geopolítica, y de esa guerra que está a punto de terminar. De hecho, la guerra está terminada. Lo que hay es que sentarse a una mesa y aceptar lo que va a ser muy difícil de aceptar. Pero cuando esa guerra se termine, el mundo va a estar dividido en dos. ¿Vemos un embrión de antimundo? Sí, claro, lo vemos, lo que se llama los BRICS. ¿Qué son los BRICS? Bueno, pues son estos países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. O sea, no es poca cosa. Más de la mitad de la población, 2/3 de la población del mundo, que además se acaban de ampliar en la reunión de Johannesburgo de principios de finales del año pasado, y que ahora se van a reunir en Kazán en octubre próximo para ampliarse más. Y ya los BRICS son ahora 11, está Egipto, está Etiopía, está Arabia Saudita, está Emiratos, etc. Estos países, evidentemente, ya son un contrapeso al peso que no tienen en Naciones Unidas. Yo decía antes, los 5 países que están en el Consejo de Seguridad, ¿verdad? Francia, ¿qué representa hoy día Francia? ¿En nombre de qué está en el Consejo? Sí, y la India no está. Y Sudáfrica no está, y Brasil no está, y Nigeria no está. ¿De qué mundo es representativo? ¿Qué representa el Reino Unido hoy día? El Reino Unido, cuyo, digamos, PIB no cesa de disminuir. No representa lo que puede representar un país como Indonesia, por ejemplo, un país como Etiopía, un país como México, ¿verdad? Que son países que están completamente pujantes. ¿Por qué esos países que llevan dominando el mundo desde hace más de 2 siglos tienen que seguir dominando el mundo? Esta vez a través de una organización que pretende ser una organización, digamos, racional, pero no es racional. Entonces, por una parte, por lo injusto de la estructuración, de la gobernanza del mundo hoy día que representa Naciones Unidas, probablemente está surgiendo otro tipo de BRICS, que tampoco es completo, porque ahí no están precisamente los países de la Unión Europea, no está Estados Unidos, no está Japón, etc. Entonces, el mundo ya es un mundo bicéfalo, y habrá que acostumbrarse a vivir en un mundo dividido, no como cuando la Guerra Fría, pero un poco como la Guerra Fría, ¿verdad? Ignacio, tú eres periodista, eres experto en comunicación. ¿Cómo se vende el doble rasero en la prensa o a nivel internacional entre lo que sucede en Ucrania y lo que sucede en Gaza? No, claro, es lo que ¿Cómo digo. se vende? ¿Cómo se consigue convencer a la gente de A en un sitio y B en otro? Exacto. Si uno se pasea un poco por el mundo, me imagino aquí en la sala muchas personas han viajado estos últimos meses a países de África o a países de América Latina, o quizá a Turquía o a otros países de la región, ven que la visión que hay sobre lo que pasa tanto en Ucrania, pero sobre todo lo que está pasando en Gaza, no es la misma, ¿verdad? A cualquier observador le salta a la vista que apenas empezó la guerra de Ucrania y se habían bombardeado y cometido crímenes, que inmediatamente la Corte Internacional de Justicia sancionó a Putin, fue condenado, excluido de la humanidad, ¿verdad? Y perseguido. Eso no se ha hecho con el señor Netanyahu. La Corte dice que podría hacer, está pidiendo
que el tribunal dé una orden de detención, pero no la han dado. Contra Putin ya la sacaron desde los primeros días. Obviamente, en Gaza se han cometido muchos crímenes, muchas matanzas. Incluso África del Sur, en esta gestión de la que tú hablabas antes, presenta una acusación de posible genocidio. Y en su primera conclusión, la Corte Internacional de Justicia ha hablado de posible genocidio, que va a estudiar la posibilidad de un genocidio. Genocidio no es una palabra cualquiera, aunque mucha gente la usa abusivamente en cuanto hay 3 muertos y se han cometido un genocidio. No, genocidio es una palabra seria. Y esa Corte Internacional de Justicia se creó, es muy reciente, se creó para condenar el genocidio de Ruanda, que tuvo lugar en 1994. Y la segunda decisión que tomó esa Corte Internacional de Justicia fue condenar el Holocausto, porque esta corte no existía en la época del Holocausto. El Holocausto fue condenado por el Tribunal de Nuremberg, pero un tribunal militar, tribunal de vencedores. Este tribunal, Corte Internacional de Justicia, que es un tribunal civil, un tribunal en el que, de Naciones Unidas, ¿verdad?, pues ha tomado esta decisión, pero observamos cómo en la prensa occidental, en los medios occidentales, los gobiernos occidentales, la clase política occidental toma precauciones antes de hablar como de la culpabilidad de Israel en caso de que se demuestre. En cambio, eso no ocurrió con Ucrania. Se tomó la decisión de inmediato, sin haber siquiera tantas víctimas en un primer tiempo. Hablo de víctimas civiles, no militares. Entonces, ese doble rasero, el mundo real, quiero decir, los 150 países que no son los nuestros, el mundo real ya no lo soporta. ¿Okay? Ya no lo soporta. Porque precisamente no se acepta la idea de que se pueda vivir en un mundo en el que aún, digamos, para decirlo brutalmente, los blancos siguen imponiendo sus criterios al mundo. Por eso hay una sublevación del sur global que se manifiesta en estos BRICS. Hablábamos del sistema de Naciones Unidas, del sistema de gobernanza. En el año 2005 fue probablemente la última fecha a la que hemos asistido que un grupo de naciones en Naciones Unidas se pone de acuerdo para hacer algo que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que intenta afrontar los grandes retos de la humanidad. Es verdad, todos sabemos que hoy eso sería imposible. Es decir, en las actuales circunstancias, en Naciones Unidas no se aprobaría nada parecido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero bueno, están ahí, fueron aprobados, hay una hoja de ruta, la Agenda 2030, con grandes temas. El cambio climático, cómo afecta al cambio climático, el hambre, la pobreza, etc. ¿Se pueden retomar estos elementos actualmente? Es decir, ¿podemos seguir avanzando de alguna forma conjunta? Como tú decías muy bien con anterioridad, después de la pandemia parecía que era el momento que todo el mundo se dio cuenta que tu problema es mi problema y tenemos que discutirlos conjuntamente. Está claro que la Agenda 2030 no se va a cumplir y que después de ese 2005 asistimos sobre todo a un fenómeno de un aumento de la extrema derecha, desde Trump a Bolsonaro, Meloni, Milei ahora. ¿Qué se hace con la Agenda 2030? ¿Qué se hace con esos grandes retos que realmente tenemos como humanidad? ¿Qué mundo le vamos a poder dejar a las siguientes generaciones? No, la Agenda 2030 tiene indicadores. Sus indicadores, quiero decir, tiene su plena vitalidad, ¿verdad? Y siguen siendo indicadores muy importantes. Lo que ocurre es que, primero, no se han aplicado y no ha habido créditos para aplicarlos y hay esta misma desconfianza de la que yo hablaba antes, se sigue teniendo, muchos países tienen esa desconfianza hacia la Agenda 2030. Una parte de la Agenda 2030 se ha integrado en el proyecto de lucha contra el cambio climático, ¿verdad? También como hubo la crisis de 2008, como hubo la crisis de la COVID, ha habido menos créditos internacionales. Los países donantes
han restringido las donaciones, por 1000 razones, también de tipo interno, precisamente. Y yo diría que la misma cuestión podemos plantearla con la crisis climática, que es otra de las grandes crisis que vive el mundo, ¿verdad? El hecho de que un modelo de producción capitalista, para citar lo que se está haciendo en el mundo desde el final del siglo XIX, un modelo de uso y abuso de energías carbonatadas, ¿verdad?, ha llevado a esta situación en la que hay un calentamiento global y este calentamiento global está desordenando el funcionamiento del clima. Y ahí, aunque se organizan las COP cada año, también con una masiva participación de Naciones Unidas, sin embargo, tampoco las COP llegan a un resultado que sea creíble. Últimamente, el hecho de que las COP transcurran en países como Qatar o Emiratos, que son países muy productores de energías carbonatadas, también le ha restado credibilidad al propio proyecto, ¿verdad? Entonces, ahí también, y en cambio, la crisis climática, eso es lo que más amenaza probablemente a la humanidad en el mundo. No vamos a extendernos aquí sobre algo que todo el mundo conoce y que es lo que más mata en el mundo, más que las guerras de Ucrania o de Gaza, ¿eh? Son las sequías, las inundaciones, las lluvias torrenciales, etc. Entonces, esto tampoco está funcionando. Y hoy no hay una confianza suficiente en la voluntad de Occidente de seguir con estos proyectos como el Proyecto 2030, cuando la propia Organización de Naciones Unidas está en crisis. Hablemos de otro tema. Repito, como periodista y como comunicador, en nuestra generación hemos visto este impacto del mundo digital, el impacto de las redes sociales, la manipulación que se puede hacer y que se está haciendo con las redes sociales. ¿Cómo ves el mundo de la comunicación en este siglo XXI? Los peligros, los retos. Bueno, quizá esta es otra de estas crisis de las que hablábamos, ¿no? Todos nosotros utilizamos las tecnologías de comunicación, utilizamos el teléfono en particular como instrumento de comunicación dominante, pero hay poca reflexión sobre el cambio que significa el hecho de que las redes se hayan transformado en el medio dominante, ¿verdad? En la historia hemos conocido medios dominantes sucesivos, la prensa escrita, ¿verdad?, en una época, la radio, después la televisión, y hoy son las redes sociales. Quien más nos informa son las redes, y cada día se confirma que la mayoría de la gente se informa mediante las redes sociales. ¿Qué reflexión hay sobre esto? No hay una gran reflexión. O hay reflexión, pero no todo el mundo está al corriente. Todos somos practicantes de las redes sociales, pero no hemos reflexionado suficientemente sobre este tema. Voy a hacer 2 o 3 reflexiones para que entendamos bien de qué se trata. Hasta ahora se pensaba que había, por una parte, una reflexión sobre la cultura de masas. La cultura de masas era una cosa y la comunicación o la información era otra cosa, ¿verdad? Y la cultura de masas es que esencialmente los primeros pensadores de la cultura de masas son los pensadores de la Escuela de Frankfurt, los teóricos de la Escuela de Frankfurt, en los años 20 en Alemania, ¿verdad? Adorno, Horkheimer, etc. Benjamin, Marcuse, último de los pensadores de la Escuela de Frankfurt, y luego, sobre todo en los años 50, con la llegada de la cultura de masas, la cultura pop, el arte pop, las tiras cómicas, el cine dominante, etcétera, la novela de amplia circulación, etcétera. La idea de la cultura de masas, para resumirlo, es evidentemente un continente,
Pero la idea es que la cultura de masas crea una cultura del ocio, de la pasividad. Por eso, además, hay como un discurso en las sociedades, un discurso moral anti-cultura de masas. Lo que nuestro amigo Humberto Eco llamaba apocalípticos e integrados, ¿verdad? Es decir, que se pensaba que las personas que se dedicaban o que consagraban mucho tiempo a la cultura de masas acababan por atontarse, ¿verdad? Si tú veías demasiadas telenovelas o si veías demasiado cine etcétera, bueno, en realidad no se podía esperar gran cosa de ti. Globalmente la idea era que la cultura de masas lo que hacía de ti era un ser pasivo, un ser puro receptivo, eras pura recepción. Con la información la idea funcionaba de otra manera. También eras receptivo, pero recibías elementos que te hacían reflexionar, que te hacían pensar. Si tú leías la prensa escrita en particular, que era la información noble, si tú leías la prensa escrita, el hecho de leer ya era considerado como una actividad y prácticamente leer y pensar era como un díptico que no se podía separar. Entonces, si leías, pensabas, y si pensabas, eras un ser consciente y un buen ciudadano. Mientras que con cultura de masas no podías hacerlo. Y quien practicaba la cultura de masas no podía practicar una información activa y consciente. Con las redes, todo esto resumiendo mucho, con las redes se produce un fenómeno no previsto por los teóricos de la comunicación, es que las redes son a la vez ocio, pasividad y actividad. Las redes, lo que hacen, quien usa las redes, lo que hace con las redes, primero, el mensaje de las redes es extremadamente breve. Las redes no están hechas, no es que no estén hechas, pero no funcionan sobre el principio de enviar textos largos. Se puede enviar un libro, se puede enviar una enciclopedia por las redes, pero nadie la va a consumir, no la va a leer más que el que la tiene en su casa. En cambio, los textos, los mensajes que tienen éxito son los más breves. Y lo más breve es el texto que tiene muy pocas palabras, o una imagen, una imagen. Ese texto que tiene muy pocas palabras se llama un meme. Y entonces eso es lo que más circula. Cuanto más breve es, más rápido es. Cuanto más sorprendente es, más circula. Pero el hecho de que circule, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo lo recibo soy pasivo. Pero ¿qué voy a hacer con ese mensaje que recibo? Lo voy a transmitir. Esencialmente lo que se hace con las redes es que se comparte, ¿verdad? Se hace scrolling, se encuentra una cosa de comida y ¡op!, lo comparto. Si no lo comparto, no estoy participando en las redes y lo que quiero es participar. El hecho es que las redes van a tener la pasividad de la cultura de masas, porque recibo, sobre todo recibo, y van a tener la actividad de lo que podíamos pensar antes como información activa, porque lo que voy a hacer es a enviarlo. Y el mensaje va a tener eficacia si circula. Si un mensaje tiene 40.000, 50.000, 200.000, 1 millón de repetidores, de personas que lo han compartido, ese es un mensaje eficaz. Bueno, ese tipo de actividad, pasividad, actividad, no estaba previsto en el funcionamiento de las comunicaciones hasta ahora. Incluso se pensaba, como he dicho antes, que eran excluyentes. Pero no, las redes lo fusionan. Segundo, el hecho de que un mensaje, cualquiera que sea el mensaje, no ni político, ni cultural, cualquiera que sea el mensaje, pueda circular y pueda aglutinar a millones de personas, crea un nuevo actor o actriz en la sociedad mediática contemporánea, que nuestra sociedad es ante todo mediática. ¿Quién es ese actor? El influencer, la influencer.
Evidentemente, la influencer, la persona que tiene 300 millones de seguidores, hablo de 300 millones, o la persona que tiene 600 millones de seguidores, no necesita ir a la televisión. Ya lo expliqué muchas veces. En Estados Unidos, si alguien va al noticiero de la noche, hay 4 noticieros. Estados Unidos es un país de 350 millones de habitantes. Los noticieros de la noche tienen actualmente, en término medio, tienen como 5,5 millones de seguidores, de audiencia. Si alguien pudiera ir a los 4 en la misma noche, tendría como máximo 25 a 30 millones de seguidores. Alguien como Cristiano Ronaldo tiene 650 millones de seguidores. ¿Sí, Sandra? 650 millones de seguidores. Alguien como Donald Trump tiene algo así como 237 millones de seguidores. No tiene que ir a la televisión. O sea, de repente esa figura del influencer destruye la masividad de los medios de masa. Ya no hay medios de masas. Los medios son ahora individuales. Los medios de masas han desaparecido. La masa es el 1 más 1, no una masa. Nadie habla a 650 millones de personas juntas, sino una por una. Ese 1 por 1 hace que ese mensaje yo lo recibo como destinado a mí, con mi identidad, con mis caracteres, con mis gustos. Esa relación es una relación cualitativamente mucho más importante que la que puedo tener como espectador de un televisor, de un discurso en la televisión, donde no existo, donde ahí sí que soy un número, mientras que en las redes no. Primero porque lo recibo, porque soy yo, creo yo, y segundo porque yo soy el que lo envío. Si alguien tiene 50 millones de seguidores es porque alguien lo ha enviado a otro. Esa acción hace de cada uno un militante. Un militante. Un militante. Que no es lo mismo que estar sentado en el sofá viendo un debate de televisión. Entonces, esto cambia evidentemente. Por eso, si esto ha aparecido, ¿qué es lo que ha desaparecido? Si ha aparecido el influencer, ¿qué ha desaparecido? El intelectual. Ha desaparecido el intelectual. No hay intelectuales. No son necesarios. Digamos, en términos filosóficos podríamos decir siempre es necesario que haya un Aristóteles, un Sócrates, ¿verdad? No, un Kant, que no sé, pero no, hoy no hay. Esa figura que surge con Zola, ¿verdad? En el Yo acuso, en el periódico El Horror, ¿verdad? Con el caso de Fish, ha desaparecido. Vivimos en un mundo en el que por primera vez desde hace siglo y medio no hay intelectuales, no tienen influencia, porque los influencers son otros, los que sí tienen influencia. Entonces es un mundo, decíamos antes, el capitalismo no tiene guía, pero la sociedad tampoco tiene guía. O los guías que tienen no son aquellos que nosotros podíamos pensar que estaban destinados a ser guías de la sociedad, porque, bueno, es la Kardashian, ¿verdad? Kardashian es guía, Donald Trump es guía, porque tiene millones, Ronaldo, que puede ser muy simpático. Entonces, este mundo, repito, es un mundo que practicamos todos los días, que no entendemos forzosamente, porque no nos hemos puesto a teorizar sobre él, ¿verdad? Y por otra parte también, evidentemente estamos además entrando en el preámbulo, ya estamos dentro, pero eso tiene aún mucho camino, de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y la inteligencia artificial abre abismos de reflexión sobre en qué mundo vamos a estar, ¿verdad? ¿Cómo se organiza un discurso ahora? ¿Cómo se organiza un discurso? No olvidemos que todos en una democracia somos electores, pero elegimos en función de una visión de la sociedad,
de un proyecto de sociedad. La idea es quién nos ha metido ese proyecto, esa visión, cómo ha llegado a nuestra conciencia mediáticamente. Mediáticamente. Más que lectores, somos ciudadanos mediáticos y vamos a comportarnos según el discurso que hemos recibido. Si la inteligencia artificial nos permite elaborar un discurso bien inteligente, para decirlo con esa palabra, ¿cómo escaparemos de él? Ya con el Big Data lo saben todo de nosotros, todo, absolutamente todo. Es una banalidad decirlo, pero hay que pensarlo. Saben cuáles son nuestros gustos de todo tipo, cuáles son nuestras aficiones culturales, digo globalmente, globalmente e individualmente. Entonces, ahora esos análisis realizados por la inteligencia artificial, además, si mañana, quizá antes de mañana, aparecen los ordenadores cuánticos, las computadoras cuánticas, capaces de hacer miles de millones de operaciones en microsegundos, evidentemente esto va a ser muy difícil tener una conciencia capaz de abstraernos de este mundo que lo tiene todo organizado para que nos comportemos como quieren que nos comportemos. Al hilo de lo que estás comentando, sobre el tema de los contenidos, de los bulos, de las mentiras, de la manipulación, ¿cómo se puede abordar ese tema hoy? Te voy a poner un ejemplo. Hace 15 años, si yo escribía en un artículo Ignacio Ramonet es un corrupto, yo tenía un redactor jefe que decía, ¿pero tienes pruebas? Y me pedía las pruebas. Y si no estaba muy convencido, había un director de ese medio que decía, ¿pero qué pruebas tienes para decir eso de esta persona? Porque hay un sistema jurídico que si no lo podemos probar, el señor Ramonet se va a poder defender justamente y nos va a poner una denuncia por difamación. Era un sistema jurídico que nace del siglo XIX, cuando nacen los periódicos, y que había sido vigente hoy. Hoy yo pongo en la red Ignacio Ramonet es un corrupto, pero además no lo pongo yo, lo firma Pepita la Cantaora, y sale desde un ordenador que no se sabe muy bien de dónde. Y la persona que lo recibe, además, lo replica. ¿Cómo podemos, en el siglo XXI, cuál es la solución a ese tema? Que empieza a ser ya un tema también dramático, porque no hay una jurisprudencia que nos permita, de alguna forma, reclamar a quien ha escrito esa barbaridad sin ninguna prueba y que se repite constantemente. No hay un ordenamiento jurídico que nos permita solucionar el tema como se debería de poder solucionar en el siglo XXI. Sí, por eso han desaparecido, por ejemplo, esas figuras que surgieron en los años 90, que se llamaban los mediadores, por ejemplo, ¿verdad? No sé, el defensor del lector. Defensor del lector. ¿Verdad? El defensor del lector o el mediador, que era precisamente una autoridad, eso lo había creado el New York Times y luego se extendió, muchos periódicos lo tenían, en España, en todo caso, El País lo tenía, se llamaba el defensor del lector, eso ha desaparecido. Lo sigue teniendo, lo sigue teniendo. Pero ya no tienen la función que se pensaba en un momento que era como precisamente el protector. Pero bueno, los medios tradicionales aún podrían tenerlo. En las redes es impensable, obviamente, porque globalmente las redes no es que sea un mundo salvaje, las redes tienen moderadores que son las empresas. Todas estas redes pertenecen a empresas, ¿verdad? Pertenecen a las empresas que conocemos, que son las dueñas de WhatsApp, que son las dueñas de Facebook, que son las dueñas de Telegram, etcétera. La prueba, los Estados Unidos quieren cerrar ahora TikTok porque dicen que pertenece a una empresa china. Tienen empresas. Esas empresas, en principio, tienen toda una serie de moderadores que son alertados por sistemas precisamente de previsión sobre imágenes
que pueden ser imágenes de violencia o de sexo, o por acusaciones, palabras muy brutales, etc. Y se supone que las pueden filtrar. Pero en la realidad vemos que no, evidentemente, porque es muy difícil. Existe algo, por ejemplo, yo veo en Facebook, si publico algo, por ejemplo, sobre Cuba, pues siempre hay decenas de personas que inmediatamente me insultan, todo esto. Y Facebook, por ejemplo, dice mostrar incluso respuestas, ¿cómo son? Injuriosas, pero no te las muestra, te pide si quieres ver las respuestas injuriosas, ¿verdad? O sea, hay como una clasificación que se puede hacer, ¿no? Pero la realidad es que no se puede tanto. Además, esto es menos importante, aunque la realidad es esa, es que las redes no tienen moderador, porque, por ejemplo, ahora con la cuestión de Gaza, evidentemente los moderadores tratan siempre de que no haya propósitos racistas, siempre, ¿no? Antes de Gaza, que no haya propósitos antisemitas, etc. Pero ahora decir, no sé, viva Palestina libre, ¿es antisemita o no es antisemita? Entonces, bueno, para el señor Netanyahu sí, pero en sí no, evidentemente. Entonces, no sabemos bien y el propio sistema de la red no sabe bien si debe evitarlo o ponerlo. Pero ahí no está el problema. El problema está en que esto que llamamos las fake news, o sea, las noticias falsas, o lo que llamamos las verdades alternativas, todo esto no son las redes, son los dirigentes políticos de nuevo cuño los que lo utilizan. Eso lo inventa Trump. El decir, en definitiva, yo uso de la libertad de expresión para hacer declaraciones que asumo, ¿verdad? Y asumo porque lo digo yo, sencillamente, ¿no? Y porque lo digo yo, puedes no estar de acuerdo, pero yo lo digo. Tú puedes tener tu opinión, tengo la mía, es la tesis de Donald Trump. O bien usted tiene esos datos, pero yo tengo mis datos y puedo decir lo contrario, incluso lo contrario de lo que aparece, ¿verdad? Trump se pasa los días diciendo que ganó las elecciones del 2021, ¿verdad? Entonces, 2020, perdón. Entonces, aunque las cifras demuestran lo contrario, pero él dice que sí, y la mayoría de los que siguen a Trump, el 70% de los que votan republicanos, están convencidos de que Trump tiene razón. O sea, lo que se ha perdido es algo así como la referencia objetiva de que algo es verdad. Uno de los problemas a los que estamos, no es el tema de nuestra conversación, si les interesa este tema, yo he escrito un librito que se llama La era del conspiracionismo, sobre cómo Trump es Trump y cómo funciona Trump. Y ahí tienen todo esto, ¿verdad? Pero lo que está en crisis es la verdad. Vivimos una crisis de la verdad, nadie sabe lo que es la verdad. Segundo, vivimos una crisis de la información. ¿Qué es información hoy día? ¿Qué es información? Y tercero, crisis de la verdad, crisis de la democracia, evidente, ¿no? Crisis de la democracia. Por eso las extremas derechas están subiendo en este marco en el que al haber desaparecido la verdad, al haber desaparecido una referencia, digamos, objetiva y racional, todo es posible y la aseveración más fantasiosa, en particular si es de tipo xenófobo, funciona. Y de hecho las redes están llenas de lo que llamamos discursos de odio, de odio. Se insulta a la gente, tú lo decías, se insulta, se agrede, se maltrata. Eso se ha vuelto una norma, es la nueva atmósfera comunicacional en la que vivimos. Muchas gracias, Ignacio. Es siempre un placer escucharte y tenerte aquí.